tenemos. Ya, comienza. Buenas tardes, profesor, magíster Rubén Gómez Sánchez. En la presente vamos a exponer sobre el resumen ejecutivo de los temas avanzados en el curso de Administración de Contratos de Proyectos de Construcción, abordado por el grupo 6, quienes le integramos Ángelo Chingay, Juan Espinosa, Carlos Guamaní y Anthony Mendoza. Bueno, el contenido del presente trabajo consta de 13 ítems, los cuales están numeradas de inicio a fin como causa de los conflictos de los contratos en obras civiles, categorías de problemas en los contratos de construcción. Se va a analizar el manual de administración de contratos de Codelco. Se va a abordar también la definición de palabras clave, los riesgos, los objetivos de calidad de los proyectos, las incertidumbres, el equilibrio económico de los contratos, la distribución de los riesgos de los contratos colaborativos, los contratos EPCM, los contratos IPD y la distribución de los riesgos de los contratos NEC. Y finalmente las conclusiones. Bueno, el desarrollo del ítem 1, causas de los conflictos de los contratos en obras civiles. Según Campero, las causas de los reclamos provienen fundamentalmente de la variabilidad que afecta a la ejecución de todo proyecto, por su carácter de prototipo y a los imprevistos del medio externo. En las obras civiles, los riesgos pueden dividirse de acuerdo a su origen. Estos pueden ser externos o internos. Ejemplo, los riesgos de origen externo pueden darse por fuerza mayor, por fuerzas políticas, financieros económicos, y los de origen interno pueden ser relacionadas con la organización, relacionadas con el diseño y relacionadas con la construcción. Los riesgos por fuerza mayor son desastres, pueden ser desastres naturales, como son inundaciones, terremotos, incendios, vientos, rayos. Los riesgos políticos puede ser cambio de leyes, reglamentos, huelgas, desórdenes, permisos y autorizaciones. Y los riesgos financieros y económicos pueden ser inflación, fluctuación de tipo de cambio. Y en los de origen interno, los relacionados con la organización pueden ser atrasos en permisos, ¿no? Antes de iniciar el proyecto, atraso de algún suministro de un material por parte del cliente, deficiencias del contrato, deficiencias de coordinación, deficiencias de control. Los riesgos de origen interno relacionados con el diseño pueden ser diseño incompleto, diseño defectuoso, errores de omisión, especificaciones inadecuadas, condiciones de terreno distintas, ¿no?, a lo que se había previsto. Y lo que son relaciones con la construcción, pueden ser trabajos adicionales, ¿no?, estos riesgos, cambios de diseño, condiciones de terreno, trabajos defectuosos, modificación de programas y solución de diferencias. Bueno, aquí se muestra también las causas de los conflictos de los contratos de obras civiles. Estas deficiencias que se han visto pueden acarrear, por ejemplo, la deficiencia de diseño, puede traer deficiencia de gestión, incertidumbre, ¿no?, en las actividades que se van a desarrollar. Y, por ejemplo, las de fuerza mayor pueden acarrear también incertidumbres en las actividades, incertidumbres en el medio externo y deficiencias de contrato. La definición de deficiencias de contrato, bueno, muchas veces las deficiencias de los proyectos nacen con los documentos de licitación, ¿no? Bases, ofertas técnicas, económicos y el mismo contrato. Pero esto se puede moderar si durante la ejecución detectamos los riesgos y planificamos el desarrollo del proyecto en base a estos. También se puede abordar esta omisión de abordación de riesgos en el kick-off meeting, ¿no?, en la reunión inicial de cada proyecto. Y algunos ejemplos de las deficiencias en el contrato son la omisión o la no inclusión de las siguientes cláusulas, ¿no? Los ajustes de plazo, los ajustes de precio
orden de cambio, orden de condiciones físicas y notificación oportuna. El ítem 2 del presente trabajo es categorías de problemas en los proyectos de construcción. También se han abordado, ¿no?, los tipos de categoría que existen, cada uno ordenados por su ranking, ¿no? Por ejemplo, la categoría 1, problemas de aspectos generales según su criticidad, ¿no? Conflictos entre el contratista y otras partes, problemas de comunicación, cambios de condiciones, falta de personal. Pueden ser la categoría número 2, problemas en aspecto de calidad, cambio de materiales, por el propietario durante la construcción, el contratista no tiene en cuenta la calidad del material, entonces falta de especificaciones. Asimismo, la categoría 3, problemas en el aspecto del diseño, errores y discrepancias en los documentos de diseño. En lo que respecta al ítem 3, que es Manual de Administración de Contrato de Codelco, también se ha hecho una revisión del manual en donde describe de manera clara todos los aspectos que hay que considerar al momento de contratar, ¿no? Por ejemplo, define lo que es un contrato EC, EPC, EPCM, llave en mano, bot, y asimismo menciona todo lo referente al administrador de contratos, ¿no? Por ejemplo, los objetivos de un administrador, que es uno de ellos, por nombrarlo, es participar y compartir en la definición y el alcance del servicio y su forma de contratación, conocimiento o habilidades técnicas, que son conocimiento del mercado proveedor, conocimiento de los procesos productivos del negocio, y asimismo el perfil que debe tener este profesional, ¿no?, del administrador de contratos, que tiene que tener conocimientos en el marco legal, es un profesional con mentalidad para el cambio, planificado, capacitado para estudiar y evaluar variables del entorno, etc. Asimismo, este manual indica el perfil de conocimientos que debe tener el administrador de contratos, que es el saber, el perfil de habilidades, que es lo que sabe hacer, y el perfil de actitudes, ¿no?, lo que quiere, ¿no?, lo que quiere hacer, que muchas veces tomado como habilidad blanda. Luego tiene un anexo, un checklist de todas las actividades que debe cumplir un administrador de contratos, ¿no? En definiciones claves, el concepto de contrato se denomina contrato a un conjunto legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personajes capacitadas para ello. También define el contrato FIDIC, se caracterizan por ser prácticas generalmente reconocidas y aceptadas a nivel internacional. ¿Qué es gestión de contratos? Se ha visto también en el curso la definición de gestión de adquisiciones. A continuación voy a dar pase a mi compañero Ángelo. Muchas gracias, Juan. El quinto tema es riesgos. Para hablar de riesgos y administración del riesgo, como en las grandes obras que se ejecutan en el Estado, tenemos que hablar de gobernanza del riesgo. ¿Qué es la gobernanza del riesgo? Gestión del riesgo por el equipo del proyecto, dentro de lo cual el administrador del contrato tiene una importancia especial. En el PMBOK versión número 6 se identifican los 7 procesos de la gestión de riesgos. Claramente el administrador de contrato no es un experto en la gestión de los riesgos, pero sí debe tener la información y las competencias necesarias para saber el uso de la gestión de los riesgos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos una estructura de descomposición del riesgo, un RBS, donde vemos los riesgos de construcción, riesgos de operación, riesgos de mercado, riesgos financieros y riesgos políticos. Son 5 factores causales de los riesgos, ¿no? Y dentro de ellos se encuentran una lista amplia de riesgos enumerados. Existen muchos riesgos complicados que deben ser manejados y donde los administradores de contrato tienen una incidencia directa, como los riesgos de construcción, riesgo de operación y riesgo de mercado principalmente. Siguiente. Entonces, según lo mencionado, aquí mostramos una tabla de la Universidad de Cartagena. Es una encuesta de un estudio que divide e identifica los riesgos legales, riesgos externos, riesgos internos, riesgos de dirección de proyectos y riesgos de responsabilidad social empresarial. El objetivo de la identificación de todos los riesgos de la tabla es de incrementar las oportunidades
y minimizar las consecuencias negativas en el caso de que algún riesgo llegue a materializarse, ¿no? Siguiente. Entonces, el punto número 6 trata de objetivos de calidad de los proyectos. El administrador de contrato tiene por misión lograr el objetivo de calidad del proyecto. Entonces, el objetivo de calidad del proyecto es el servicio que brinda el producto del proyecto. Como vemos acá, en proyecto de construcción, el proyecto de construcción es un emprendimiento temporario realizado para crear un producto o servicio, ¿no? Como por ejemplo una planta de tratamiento de agua potable, una central hidroeléctrica, una carretera, un hospital, una fábrica de harina. Entonces, ¿cuál es el aporte al país en el caso de construir una carretera? Permite el traslado de las personas, las actividades comerciales entre las localidades, con lo cual se mejorarán las posibilidades de desarrollo de los pueblos, ¿no? Y en base a esto se presentan unas 5 líneas bases de proyecto. Son 3 líneas base que se indican en el PMBOK edición 6 y 2 líneas base como la calidad y la gestión de los riesgos. Las 3 líneas base serían la estructura de desglose del trabajo, que es el alcance, el cronograma y el costo, ¿no? Y las 2 líneas como calidad y análisis de riesgos como apoyo en las líneas bases. Siguiente. Entonces, como objetivo de calidad, los proyectos necesitan de las líneas bases. Si no se hacen de manera correcta alguna de las líneas base, se van a generar los riesgos. Según el PMBOK de todos los grupos de procesos del cuadro, la planificación tiene una importancia vital para los proyectos, como se menciona en este cuadro, con una incidencia ponderada de un 49%. Entonces, en los objetivos de calidad del proyecto se muestra una relación bionívoca donde el alcance del proyecto y el alcance del producto, ¿no? Para una buena gestión del contrato, el alcance del proyecto es la suma de todos los componentes físicos del proyecto. Siguiente. En este tema de las incertidumbres, tenemos la incertidumbre en el mundo está generando graves problemas de gobernanza en los países. Para ello, se propone que se debe convertir las incertidumbres en riesgos para poder tratarlas tal cual, de tal manera que presenten causas, que el riesgo presente causas y efecto, ¿no? Entonces, las incertidumbres pueden ser convertidas en riesgos para poder ser tratadas como una gestión de riesgo y reducir el impacto. La contingencia hace que en base a una asignación presupuestal del monto del proyecto, solo para contingencias tener el dinero para reducir el impacto. Se debe verificar que el contrato prevea un porcentaje justamente de contingencia anticipadamente para solucionar estos problemas. Siguiente. Le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Gracias, Angelo. Bueno, el siguiente ítem del trabajo es el ítem 8, que trata de equilibrio económico del contrato. El Estatuto de Contratación Pública establece que se debe respetar el equilibrio económico del contrato de tal forma que se debe mantener una equivalencia entre los derechos y obligaciones que se acordaron desde el inicio del contrato. El rompimiento del equilibrio puede traer afectación real grave y significativa para las partes, ¿no? Este equilibrio económico de contrato pueden surgir, por ejemplo, por actos de la administración, ¿no? Que pueden ser nuevos impuestos que afectan directamente la ejecución de la obra. Pueden ser obras adicionales debido a un inadecuado diseño de planos y puede ser incumplimiento en la gestión predial, ¿no? En lo que respecta por actos de la administración. En lo que respecta a factores externos que pueden poner en peligro este equilibrio económico, son, por ejemplo, los problemas de orden público, pueden ser huelgas, en factores hechos de la naturaleza, desastres naturales, como ya se mencionó, huaicos, sismos, aluviones, ¿no? Fuerza mayor y caso fortuito. También, por ejemplo, lo que sucedió con el COVID, ¿no? El tema de la pandemia. Pueden ser cambios en el mercado, o sea, cambios en los precios de algunos materiales, inflación, el alza del dólar, y por último la inflación, ¿no?
Doy pase a mi compañero Carlos. Sí, buenas tardes. Continuando con la presentación, vamos a mencionar el ítem 9, que es la distribución de los riesgos en los contratos tradicionales de construcción. Un segundo, por favor. En este tipo de contratos se transfieren la mayor parte de los riesgos y responsabilidades a los contratistas y proyectistas, quienes a su vez los traspasan a los subcontratistas, los cuales muchas veces no son los más idóneos para asumirlos. Erróneamente se han entendido que la transferencia de los riesgos hacia el contratista y los subcontratistas los impulsaría a ser más diligentes para prevenir en el riesgo, que efectivamente ocurre. Otro factor que será determinante respecto a la forma de asignar el riesgo es el sistema de pago, ¿no?, que se le fije en el contrato. Es común que los modelos contractuales tradicionales, ¿no?, mencionados, conforme a la práctica internacional, establezcan un sistema de pago a suma alzada o precios unitarios. Bueno, en sí hay muchos tipos, digamos, de contratos. Cada uno tiene sus características. Vamos a nombrar algunas, como la EPCM, Engineering, Procurement and Construction Management. Este tiene una característica, ya que bajo el modelo de este tipo de contratos, EPCM, el contratista desarrolla el diseño e ingeniería y realiza las adquisiciones de equipos y materiales, pero no lleva a cabo el proceso de construcción mismo, sino que solo lo administra en nombre del dueño. Esto lo diferencia del modelo EPC, en que la empresa contratista se hace cargo no solo del diseño y las adquisiciones, sino también que lleva a cabo la construcción y responde ante el propietario por todas esas etapas. Vamos a continuar con la siguiente exposición de mi compañero, que es la parte... perdón, la 10. Como les estaba comentando, vamos a detallar un poco más sobre lo que es el EPCM. En los contratos EPCM, el contratista, como les estaba comentando, es responsable de todo el diseño y ingeniería y realiza las adquisiciones de equipos y materiales, ¿no?, así como la gerencia de proyectos. Es decir, la gestión y supervisión del proyecto, ¿no? El contratista no tiene a su cargo los trabajos de construcción del proyecto. En este caso, el contratista EPCM no asumirá todos los riesgos de la ejecución de la obra, pues sus actividades serán de medios, al tener que ser diligente en la gestión del proyecto. Tiene una responsabilidad más limitada. Sin embargo, dada la capacidad y experiencia del contratista EPCM en la administración de proyectos de construcción, su intervención permitirá el ahorro de tiempo y dinero, así como una correcta dirección técnica del proyecto. Bien, doy pase a mi compañero para que continúe con el ítem 11. Muchas gracias, Carlos. Item 11 habla sobre el IPD Agency o el Integrated Project Delivery, ¿no? Según la Haya, en su guía del año 2007, entregó un primer concepto de IPD, que es un método de gestión de proyectos que integra personas, sistemas, empresas y prácticas en un proceso que colaborativamente aprovecha los talentos y conocimientos de todos los participantes para reducir las pérdidas y maximizar la eficiencia durante la fase de diseño, fabricación y construcción. Como vemos, esta tiene tres fases, ¿no? Selección de los non-owners, participantes, desarrollo de la alianza y ejecución del proyecto. Entre estas tres fases, la más interactiva es la ejecución del proyecto, que corresponde a la fase de ejecución de las obras, cuyo resultado dependerá directamente de la calidad del trabajo realizado en las fases anteriores mencionadas, ¿no? Los cuales serán comparados con los KPIs acordados en la fase previa, en la fase 2, que es desarrollo de la alianza. Y ahí pasa a mi compañero para que continúe. Bien, continuando con la ítem 12, la distribución de los riesgos en los contratos NEC. ¿Qué son contratos NEC? Son un tipo de contrato de ingeniería y construcción desarrollado en Reino Unido por la Institución de Ingenieros Civiles, el cual establece herramientas innovativas que promueven una actitud cooperativa entre las partes del contrato, entre las cuales tenemos
alertas tempranas, reuniones de riesgo, juntas de resolución de disputas, cláusulas back-to-back en los subcontratos. Se busca realizar una asignación justa y razonable de los riesgos entre el propietario y el contratista. Otra característica es que el riesgo debe ser asignado sobre la parte más capaz del que tiene para poder controlarlo, gestionarlo y de poder asumir las consecuencias del mismo, es decir, del contratante. En términos generales, se establece expresamente que riesgos del contrato serán de cargo del contratante. Bien, algunas conclusiones importantes que hemos encontrado en este desarrollo, ¿no?, del curso. Por ejemplo, tenemos que los conflictos en los contratos de obras civiles surgen con los riesgos de origen externo e interno que afectan al desarrollo planificado de los proyectos, pero ello se debe planificar en base a estos riesgos. De lo contrario, pueden originar impactos que afectan el equilibrio financiero del contrato. Otro importante, que los contratos convencionales son muy rígidos y no estipulan cláusulas que ayuden a gestionar los cambios y modificaciones de la obra. En ese sentido, es momento de considerar con mayor impacto los contratos colaborativos por su flexibilidad y resultados positivos. Claro, un ejemplo importante es el del juego de los Panamericanos, ¿no? Otra conclusión importante que hemos encontrado, que es el objetivo de la identificación de todos los riesgos, es de incrementar las oportunidades y minimizar las consecuencias negativas en el caso de que algún riesgo llegue a materializarse. Este enfoque de la planificación en base a los riesgos cobra también relevancia en la norma ISO 9001, donde toman como requisito el ítem de riesgos y oportunidades. Continuando con las conclusiones, en materia contractual se deben distinguir los conceptos de riesgo y de responsabilidad, mientras la responsabilidad que se deriva de un incumplimiento contractual busca hacer recaer sobre el deudor incumplidor la carga del daño generado por el mismo. El riesgo apunta a definir quién y cómo deberá soportar la pérdida de la ventaja prevista en las partes. Otro importante, que en los contratos EPCM, el contratista es responsable del diseño e ingeniería y realiza la adquisición de equipos y materiales y la gerencia de proyectos, ¿no? Es decir, la gestión y la supervisión. Finalmente, los contratos tradicionales de construcción provocan que el mayor riesgo lo asuma el constructor y el contratista, logrando afectar su capacidad financiera y por ende no poder cumplir con los plazos del proyecto. Muchas gracias. Estamos culminando la presentación.